Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo se construyen los materiales, digamos, desde aquí, desde Keyshot. Cuando yo traigo este modelo pues viene desde Rhino con unas capas y en el momento en que yo lo importo aquí, él le asigna un material que en este caso lo llama default, ¿sí? Ese material, si yo lo analizo, ¿sí? Le doy clic derecho, editar material y voy a la pestaña de edición de ese material, él me lo va, aquí detecto que él me lo va a colocar por defecto como un material avanzado, es decir, pasa aquí. ¿Listo? Estos son diferentes modelos, o esta pestaña lo que tiene son diferentes modelos de los diferentes materiales que yo puedo hacer, agrupados en subgrupos, valga la redundancia. Por ejemplo, aquí tenemos el subgrupo de materiales básicos, donde tengo un material difuso en flat, en vidrio, vidrio sólido, líquido, metal. Ahorita vamos a ver estos, ¿listo? Material avanzado, entonces tengo este avanzado que es el que tengo acá, ya les voy a mostrar la estructura, anisotrópicos, dieléctricos, para gemas o piedras preciosas. Estos materiales que tienen una característica y es que me permiten hacer como los cortes, ¿sí? Pinturas metálicas, óptica de multicapas, plásticos, bueno, aquí hay otro montón de cosas, materiales iluminados o para creación de luces y materiales también especiales, ¿listo? Entonces vamos a ir viendo, digamos, poquito a poquito esto. Digamos, en la clase de hoy vamos a ver todos estos y este avanzado. Por lo pronto, como él por defecto me asigna el material avanzado, entonces yo aquí puedo definir varias cosas. Y vamos a tratar de recordar algunos conceptos que vimos ya en V-Ray para Rhino, que también tiene que ver con los mapas o con las capas de mapas que componen un material. Entonces, bueno, en este caso, cuando yo coloco un tipo de material avanzado, yo puedo construir aquí, a través de todas estas casillas y de todos estos colores de acá, puedo construir mi material. Cabe anotar que este color negro que hay aquí es el que él trae directamente desde del color de capa que yo le asigno en Rhino. En este caso tenía asignado el color negro. Por eso el difuso me lo coloca de color negro. Como ya nosotros sabemos, la capa difusa es la capa que permite ver cuál es el color o la apariencia del material como tal. En este caso está de color negro, pero si yo lo quiero cambiar, entonces simplemente le doy clic acá, voy y busco un color determinado y mire que aquí ya automáticamente él cambia de color. ¿Listo? Pero nosotros también veíamos que después de que nosotros le asignamos, por supuesto, también el difuso yo le puedo asignar una textura y en ese sentido, si yo, por ejemplo, descargar aquí una textura de madera, podría, vamos a descargar, por ejemplo, esta. ¿Listo? En esa textura, si yo le doy clic acá, pues entonces él ahí mismo me abre el navegador el explorador del sistema operativo. Yo escojo la textura y aquí simplemente la abro. Un momentico, que creo que esta no me va a servir. Efectivamente, bueno, mire, aquí chévere que haya pasado esto porque les voy a explicar de una vez fresco, Nicolás, no hay problema porque igual apenas acabamos de comenzar. Entonces, bueno, aquí de una vez para que ustedes pillen cuando uno descarga algunas imágenes desde Google, mire que hay algunas que vienen, o sea, a pesar de que es JPG, que debería abrir en cualquier parte, viene como codificada, ¿sí? Mire, voy a intentar abrirla en Photoshop a ver si él me deja. Y por supuesto, si yo la asigno, por ejemplo, aquí como lo hice con con esta, mire que cuando yo le doy a abrir, mire que aquí no me la asigna, ¿sí? Quiere decir que no la está reconociendo. Mire, sí, es un formato de JPG que no es viable, ¿sí? O que no es reconocido, no lo reconoce. En este caso, lo que voy a hacer, entonces,
es simplemente, pues, si yo quiero esa textura, voy a sacarle un screen, ¿sí? Un shot screen ahí para que me quede la texturita, ¿listo? Esto a manera de efecto, pues, de poder generar eso. Pero también a veces se presenta otro problema. Cuando yo descargo algunas imágenes, precisamente debido a lo que ustedes acabaron de ver, hay algunas imágenes en ciertos formatos, en JPG, en PNG, que a veces cuando yo las pongo como texturas o como fondos en la aplicación de 3D, en el momento en que le doy renderizar, ahí mismo llega y ¡pum!, se cierra la aplicación. Esto suele suceder mucho con V-Ray para Rhino. A mí no me ha pasado todavía en Keyshot, pero ya por lo menos ayer alguien me dijo que le había sucedido en Keyshot. ¿Eso a qué se debe? A que precisamente cuando usted descarga la imagen, esa imagen viene con un códec que no permite ser interpretado por la tarjeta de video que usted tiene. Entonces, ¿cuáles son las soluciones con respecto al tema? Pues una es que usted baje los códecs que le permiten interpretar la imagen y los instale en el computador. Por eso es un camello, porque usted no sabe cuál de todos es el que está molestando. Entonces, una solución más fácil es que cuando usted le suceda eso, que coloque una imagen en un material y le dé renderizar y se complique la aplicación, o sea, que se cierre o que se esté demorando mucho el render o alguna cosa así. Entonces, esa textura, pásela por Photoshop. Usted la abre, ¿sí? Y si el Photoshop le permite abrirla, guárdela nuevamente, ¿sí? Entonces, usted, así como la abrió, usted le va a guardar como y guarda una copia en JPG, que ya cuando ya usted la pasa por el Photoshop se encarga de quitarle ese código, esa codificación que tiene, que no la acepta la tarjeta de video, y que en este caso, cuando ya la escribe el Photoshop, pues ya la puede utilizar. Entonces, sería bueno que hicieran con eso, con las imágenes que ustedes descargan de Internet. Cualquier imagen que ustedes descarguen de Internet, pásenla primero por Photoshop y háganle este trabajo, porque a veces uno simplemente las coge y las va metiendo y al final, cuando va a renderizar, resulta que usted metió 50 imágenes y se le cierra la aplicación. ¿Cuál de las 50 es la que está fallando? Entonces, le toca ponerse una por una a revisar. Entonces, así va la fija de una vez. Eso pues a manera de consejo, y eso fue un detalle que a mí me tomó bastante tiempo pillármelo, pero pues obviamente se los comparto con ustedes para que obviamente no van a perder el tiempo cuando les suceda. Entonces, bueno, voy aquí otra vez. Voy a colocar madera en el difuso y mire que ahí automáticamente él me coloca la textura de madera en el material. Esto ya que ustedes ven aquí, pues obviamente tiene que ver con el mapeado, y me refiero a que en este caso hay un mapeado de caja, es decir, yo tengo proyección de textura desde esta vista de acá, desde esta vista de acá, desde esta de acá, desde esta de por acá, desde abajo también tiene otra y desde arriba también tiene otra. Y está la proyección de cubo, lo que hace es eso, es proyectar la imagen o la textura que yo tengo en el difuso desde todas las partes o caras que tiene un cubo. Para este caso, pues sería mejor proyectarlo a través de un cilindro. Bien. Y en el caso de mover la textura, pues vamos a decirle que el cilindro es vertical, es decir, va con el eje Z. Entonces yo le digo aquí, mover textura con el eje Z, ¿sí? Entonces él queda allí y ya lo que tengo que mover acá es el mapeado de la textura como tal. Bueno, siempre sería bueno colocarla, hacer lo siguiente. Me voy a pasar un momentico aquí a la cámara y le voy a definir que me lo ponga en la vista superior o en la vista de planta para poder llevar el mapa, digamos, al centro. Aquí al centro le digo OK. Entonces ahí va. Ya cuando yo me vuelvo acá, entonces lo que voy a hacer es básicamente cambiar la repetición de la textura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 100 milímetros, bueno, dependiendo de lo que yo tenga. Yo también por aquí puedo mover el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí 0 grados, voy a dejar este en 90 y le voy a colocar este en 90 también, ¿sí? Entonces, dependiendo obviamente de lo que necesite, pues ahí generaría el mapeado como tal.
Bueno, voy a resetear esta parte de acá. Perdón un segundito. Bueno, más o menos ahí. Y bueno, voy a ver cómo ponerlo acá. Un momentico, yo veo algo. Bueno, aunque ahí me funcionó con el V, porque el mapeado finalmente es cilíndrico con el que él viene desde Rhino. Esto de los mapeados yo se los voy a explicar bien ya la próxima clase, pues para que entendamos. Por ahora nos vamos a fijar hoy en los materiales. ¿Listo? Entonces, bueno, capa difusa es la que da la apariencia al material. Eso ya lo tenemos claro. Listo. Viene la segunda capa, que es esta que se llama specular. Specular tiene aquí una textura, perdón, un color que es negro. Mire, si yo me paro ahí, ahí sale un cuadradito con una ayuda azul. Que dice, cuando este specular es de color negro, quiere decir que es totalmente opaco. Pero cuando esto es de color blanco, sí, que es el mismo concepto que teníamos en V-Ray para Rhino con la capa de reflexión, este material automáticamente se convierte en un material altamente reflectivo. Pues ustedes, por ejemplo, aquí ven que esto está como medio turbio, pero es porque obviamente él está reflejando todo el entorno que es blanco. Pero mire, si yo aquí, por ejemplo, saco todos los elementos, mire que aquí puedo ver que se están reflejando las esferas que hay acá. Y que por acá tengo el reflejo de una luz y de otra luz por aquí, y mire que aquí se refleja el vaso, ¿sí? Entonces, esa capa en blanco significa que va a ser altamente reflectivo. Eso también lo teníamos nosotros en V-Ray para Rhino, pero en V-Ray para Rhino también había otro multiplicador que era el Reflection Glossiness. Allá se llamaba así. Aquí en este caso se llama Roughness y está dado por este. En V-Ray iba de 0 a 1, aquí también iba de 0 a 1. La diferencia era que el V-Ray decía que cuando esto estaba en 1 era un espejo, era como se ve acá. Aquí es al revés. Cuando aquí está en 0, se vuelve un espejo, pero cuando esto es 1, mire que automáticamente se vuelve opaco. ¿Sí? Por supuesto, los valores intermedios entre 0 y 1, por ejemplo 0.2 o 0.1, mire lo que hace con el reflejo, lo dispersa. Entonces, ¿qué se entiende por este roughness? Este roughness es la capacidad que tiene el material de que sus superficies no sean totalmente lisas, sino que tengan imperfecciones. Obviamente, entre mayor sea el valor, más imperfecciones tiene. Entonces, mire, por ejemplo, si yo lo coloco en 0, van a ver la diferencia aquí cuando cambio. Sí, mire que ahí sí se ve el reflejo totalmente. Entonces, estos valores de aquí también son muy, sí, mire que ahorita tenía 0.1, voy a poner por ejemplo 0.01. Y mire que ahí el cambio es un poquitico, ¿sí? Cambia un poquito. Si coloco 0.05, ¿sí? Mire que ahí cambia otro poquitico. Aquí todavía estoy viendo reflejadas, por ejemplo, las esferas. Mírelas, aquí se ven como unas sombritas. Lo que quiere decir que estos valores son bien, o sea, si uno cambia de décimas de décimas de número o de centésimas, va a obtener cambios representativos acá. Sí, son bastante sensibles. Entonces tengan presente eso. Bueno, este lo voy a dejar por ahora en 0. Listo. ¿Qué viene aquí? Viene otra característica que era el índice de refracción. Este estaba también igualito como en el V-Ray para Rhino. Y lo que me decía es que, bueno, estos índices de refracción dependen, obviamente, son un factor físico que viene con los materiales. Entonces, hay materiales que tienen un índice de refracción más alto y otros más bajo. Para el caso de lo que nos interesa acá, si yo lo tengo, por ejemplo, en un valor de 1.5, esto es como una apariencia de un plástico o de una pintura, ¿sí? De un acabado brillante con pintura, y obviamente yo manejo el tema de las imperfecciones aquí de cuánto quiero ver que refleje y todo.
Pero si yo subo esto, por ejemplo, digamos a un valor por ahí 6, entonces mire lo que va a suceder. Esto automáticamente adquiere como una especie de capa muy brillante. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, lo voy a poner en 3, de capa muy brillante, que me da la apariencia de un material como la cerámica. Entonces, si usted quiere hacer una cerámica, digamos que usted vaya a colocar un lavamanos o un inodoro o incluso un plato o alguna cosa así, mire, por ejemplo, si yo coloco aquí blanco, digamos esto sería como un platico de color blanco o un plato de color negro. Vamos a colocar aquí negro. Esto sería, por ejemplo, un plato de color negro. Incluso si le quiero bajar un poquito, por ejemplo, a 2, más de 1 ya empieza a tener este efecto, ¿no? Entonces, eso sería como para una vajilla. Y valores ya muy, muy, muy altos, o sea, estamos hablando de más de 10. Entonces, convierten automáticamente el material en un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la base que yo utilizo, por ejemplo, para los metales. Puede ser una base para mirar un metal. Si yo quisiera, por ejemplo, que el metal no fuera como un espejo, sino que fuera como un aluminio anodizado, entonces, ¿qué hago? Modifico este parámetro que se llama roughness. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 0.05, no, 0.08. Entonces mire que ahí ya él modifica su estructura. Entonces esto sería como un metal, ¿sí? Como un metal, obviamente con imperfecciones en la superficie. Entonces, bueno, esas son como las diferentes bases. Nosotros también por aquí tenemos unos detalles. Por ejemplo, aquí, si yo modifico estos colores, lo que ellos van a hacer, o bueno, este color del ambiente, es que esto me va a modificar el color del sombreado, de las sombras que se vean reflejadas y todo lo demás. ¿Listo? Aquí, por lo general, recomiendan que esto siempre esté en color negro. Y mire que cuando yo me paro aquí, ya pues allá no me sale la ayuda. Sí, sí lo estoy grabando, Ronald. Ahorita lo puse a grabar. Bueno, cuando ustedes se paran aquí en las ayuditas, lo que pasa es que aquí no sé por qué no me está saliendo. No, a ver, dejemos el mouse ahí un ratico a ver si sale. No. Bueno, cuando le sale la ayudita azulita, ese cuadradito que ustedes ven ahí, ustedes pueden, bueno, esa ayudita que salió ahí, sabes que aquí no me ha salido, pero bueno. Cuando ustedes colocan esa ayudita, ahí les va a decir que por lo general esto es conveniente mantenerlo en negro, ¿sí? Entonces, para algunos efectos que ustedes quieran de unas sombras de colores, que para mí no tiene mucho sentido, digamos, una sombra que no sea de color negro, pero si alguno de ustedes quiere colocar una sombra de otro color, pues lo puede cambiar, pero por lo general uno lo mantiene en negro. Y bueno, estos detalles acá son para modificar la capa difusa, el specular y el roughness, ¿sí? Que son a partir de mapas. Estos samples que ustedes ven acá, esto está en todos los materiales. Entonces, mire lo que dice ahí. Define el número de veces que un rayo es emitido por un determinado píxel de color. Para altos valores corresponden a alta calidad, pero obviamente aún también una prolongación en el render, en el tiempo del render. Entonces ellos dicen acá, por ejemplo, de 9 a 12 muestras para materiales simples, de 16 a 24 para materiales texturados y de 32 para materiales complejos. ¿Listo? Obviamente, si ustedes aumentan este número de muestras, están aumentando tiempo de render. Eso es lo que dice, digamos, la teoría que está allí. Y bueno, este brochecito del Fresnel es la capacidad de intensificar las reflexiones. Es otra manera de hacer un material o una base para un metal es colocando, por ejemplo, acá el índice de refracción, como estaba, 1.5, ahí sería negro.
Y lo que voy a hacer es quitar este Fresnel. Entonces, en el momento en que lo quito, él va a quedar como un espejo también. ¿Listo? Mire que ahí quedó como un espejo. Quiere decir que toda la superficie va a ser altamente reflectiva. Entonces, esta también es una manera de hacer un material metálico. Listo. ¿Pregunta hasta ahí, muchachos? Ninguna, profe. Profe, yo tengo una, pero es como relacionada en sí a las vistas. No Ajá. sé si de pronto se puede poner como una rejilla de guía o de pronto una vista que sea más como, digamos, una vista isométrica. No sé si se puede manejar ahí. Sí, sí se puede. De hecho, usted aquí cuando se va en el panel de la cámara, bueno, hay dos maneras de hacer eso. Digamos una, que es la que me gusta manejar a mí, es me voy aquí al panel de la cámara y mire que por aquí abajo hay una vaina que se llama lens settings, ¿sí? Settings o el seteo del lente. Entonces aquí está en perspectiva. Mire, si yo chuleo acá, él me la coloca ortográfica. Ortográfica es diferente a perspectiva porque la perspectiva sí tiene punto de fuga, ¿no? La ortográfica no. Por ejemplo, si yo aquí quiero hacer, esto sería una isometría en teoría. Si yo quiero aquí, por ejemplo, irme a la vista frontal, mire lo que sucede ahí. Tengo las mismas vistas del Rhino. Desde atrás, vista lateral, vista superior, ¿sí? Son las mismas vistas del Rhino. Entonces, simplemente aquí lo que hago es colocarla. Y mire, aquí está la isometría. Isometría es de 120 grados, ¿no? Eh, cada eje, ¿sí? Me estoy refiriendo a X, Y, Z. Entonces lo pueden hacer desde acá. Y también tengo acá, por ejemplo, una rejilla. Ah, bueno, claro que esta rejilla es para el enfoque, el encuadre del render. Esto es regla de los 3/3, pues. Es un concepto que vamos a ver más adelante. De pronto usted ya lo conoce porque es un concepto de fotografía. Y aquí, bueno, también tengo un concepto, bueno, aunque esta grilla no es la que yo estaba pensando, porque realmente es esta, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco el grid del fondo, entonces voy a tener esa rejilla ahí abajo, ¿sí? Como de guía. Obviamente, si esto lo coloco en perspectiva, también voy a tener la grilla ahí en el fondo. A mí personalmente no me gusta trabajar pues con esas líneas ahí, pero también lo puede hacer, ¿correcto? La otra manera de hacerlo es ya sacando un panel que hay acá que se llama esta, vista de geometría. Entonces usted aquí tiene la manera, por ejemplo, de desplazarse a lo largo de la geometría, ¿sí? Entonces ese cuadrado rojo que usted ve ahí es el enfoque de la cámara. ¿Sí? Mire que si yo aquí me retiro, él se va moviendo. Si yo lo muevo, mire que él se va moviendo. ¿Correcto? Entonces usted también puede seleccionar cosas de aquí, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuadrar perspectivas de acá o ver qué está bien o qué está mal, no sé qué, para, bueno, utilizar esta herramienta. Sobre todo esta herramienta sirve también cuando usted quiere modificar la geometría acá, es decir, separar secciones o separar superficies una de otra. Yo personalmente no la utilizo mucho porque yo traigo ya el modelo listo desde Rhino. Pero de pronto a ustedes les puede servir para algo. Entonces, básicamente es la vista de geometría y ustedes aquí pueden tener también las diferentes vistas como en el Rhino, ¿sí? Vista frontal, vista no sé qué. Pueden mover algunos objetos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover, digamos, esta esferita de acá, entonces la selecciono y puedo levantarla o, listo, dependiendo de lo que quieran. Esto también sirve, por ejemplo, para las opciones básicas de animación que tiene aquí el Keyshot. Aquí uno en Keyshot puede animar, aunque la animación que uno hace es animación de desplazamientos, ¿sí? Es decir, de que algo que ya está armado yo lo puedo mover de lugar y genera la animacióncita. O de animar, por ejemplo, las texturas de los materiales o, bueno, diversas cosas. Vamos a ver si al final del semestre podemos ver algo relacionado a eso. Si no, pues de todas maneras ahí está el canal de Keyshot que les puede servir, digamos, para eso. Sí, se pueden hacer recorridos de cámara, ese tipo de cosas.
Y bueno, aquí también ustedes tienen tipos de visualizaciones, como en Rhino, ¿sí? Que yo puedo ver por líneas, yo puedo ver en sombreado, bueno, Mm. materiales, diferentes cosas. Entonces también lo pueden hacer de acá. Profe, y digamos uno trae una animación, digamos, no sé, pues de Trimax o Maya, Sí, y la quiere texturizar con esto, ¿no se puede? O sea, este solo es sí, para planos estáticos. no, de hecho se puede. O sea, cuando vos traes, por ejemplo, una animación que tenés hecha en 3D Max o en Cinema 4D, en cualquiera de las otras aplicaciones que manejan, digamos, motores de animación, él te guarda las líneas de tiempo. Y cuando las abre acá, las abre y las interpreta en esta parte de aquí. Entonces ya uno lo que hace es añadir la textura o los materiales o lo que quiera aquí. Incluso, pues esto no lo hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si usted hace un mapeado para los que conocen 3D Max, hay una manera de mapear, por ejemplo, porque las mallas poligonales son completamente diferentes a las coordenadas NURBS, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un personaje, una persona que está vestida y todo, pues obviamente yo voy a querer que algunos polígonos tengan una textura, que la chaqueta, por ejemplo, los zapatos tengan otra textura, que las manos tengan otra textura y así sucesivamente. Entonces, si yo ejecuto el texturado en las aplicaciones de origen, por ejemplo, en 3D Studio Max, cuando yo lo abro aquí, él me respeta el texturado, pero dentro del material, cuando yo lo vaya a aplicar, por ejemplo, también hay multimateriales como en 3D Studio Max. Entonces, el multimaterial, cuando yo lo vaya a aplicar, por ejemplo, en el difuso, digamos que yo cogí esta textura, aquí en el mapeado le voy a colocar V. Entonces, él me va a respetar el mapeado V que traiga desde 3D Studio Max. ¿Listo? Para que obviamente se dé la correcta, digamos, el correcto mapeado que tiene allí. Aquí obviamente en estos mapeados que hay, él tiene 7 diferentes tipos de mapeado, pero tiene una característica y es que de los 7, digamos que este de acá tiene la característica de que me respeta lo que yo haya mapeado en las aplicaciones de origen. Este es el único que termina, ¿sí? Que determina esa característica. Bueno, por acá me pregunta, ¿el mejor programa para hacer render es Keyshot? No, pues yo considero que el mejor programa para hacer render es el que usted sepa manejar mejor. Hay gente que da muy buenos resultados con V-Ray para Rhino, otros que dan muy buenos resultados con Keyshot, otros que dan muy buenos resultados con el motor de Blender, con los motores de las diferentes aplicaciones. Eso es como las herramientas de modelado. Yo considero que la mejor herramienta de modelado es la que usted mejor sepa manejar. O sea, si usted es un duro para manejar en Rhino, pues no se ponga a inventar con otra herramienta, ¿sí? Si usted es un duro de manejar en 3D Studio Max, pues no se ponga a inventar con Rhino o con otras herramientas. Entonces, lo que sí es que hay algunas que sirven para cosas diferentes que otras. Por ejemplo, en 3D Studio Max yo no puedo producir un modelo o no puedo generar planos a partir de un modelo. Entonces, en ese caso sí me serviría Rhino. Y lo mismo en el caso de las aplicaciones de renderizado. Pues hay gente que maneja muy bien el V-Ray para Rhino, hay gente que maneja muy bien el Keyshot, hay gente que maneja muy bien Maxwell, hay gente que maneja muy bien Scanline, bueno, todos los motores de render que hay. Entonces, en este caso, digamos que yo manejo V-Ray para Rhino y manejo Keyshot. Y este lo aprendí a manejar es porque Keyshot no, perdón, porque V-Ray para Rhino no hay para Mac. Entonces la descargué y empecé a ver y vi que, digamos, conceptualmente es el mismo manejo, simplemente cambia digamos, la ubicación de los comandos y que hay algunas cosas aquí que son predeterminadas y que este tiene una curva de aprendizaje muy rápida, quizás mucho más que la del V-Ray para Rhino, o sea, es mucho más amable, considero yo que los conozco los dos, pero la mejor herramienta es la que le dé mejor a usted resultados. Ya obviamente pues con el conocimiento básico ustedes se encargarían ya de aplicarlo a las diferentes herramientas porque todos los materiales en todas las aplicaciones se arman de la misma manera a partir de mapas. Entonces, bueno, continúa acá. Venga, yo vuelvo otra vez a la vista que tenía ahorita, que es bueno, ya está en perspectiva. Lo que pasa es que aquí me cambió fue el ángulo, que lo puso en 50. A mí normalmente me gusta manejarlo en 35, que se ve como una perspectiva mucho más atractiva. Entonces, bueno, igual, ¡Ay, padre!
Sigo aquí entonces. Bueno, entonces sigo con el ejemplo acá para continuar con los otros tipos de materiales. Espera un momentico, yo cojo y oculto todo lo demás. Bueno, entonces ahí tengo, listo, ahí tengo seleccionado también por acá el líquido. Vamos a modificar este material para poder verlo, porque ya les voy a explicar un detalle relacionado a eso. Bien. Entonces, bueno, estos son los materiales que yo puedo ejecutar o hacer en modo avanzado, ¿sí? En los materiales avanzados donde yo les puedo generar eso. Pero el Keyshot, y esto es una característica justo de la cual les estaba hablando ahorita, y es que el Keyshot tiene una particularidad de que yo no necesito ponerme a setear un material, es decir, a moverle diferentes cosas para lograr la apariencia de ese material. Por ejemplo, si yo quisiera convertir este material en un material de metálico, entonces tendría que mover este especular hasta blanco, tendría que irme acá y quitarle este Fresnel, bueno, hacer toda la gestión, ¿listo? El Keyshot tiene una manera de hacerlo mucho más rápido y es que él tiene materiales o modelos de materiales que están preseteados. Entonces yo me voy aquí y, por ejemplo, le digo aquí donde dice metal. Entonces, mire, ya automáticamente él me cuadró todas las demás características para que esto luciera como un metal. Yo lo veo aquí de color negro, es porque el entorno o las características pues, del entorno me están permitiendo ver, digamos, el material así. Pero mire que aquí adicionalmente, ¿sí? Un metal de color, yo le cambio aquí el color a lo que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, un metal de color rojo. En este caso, un aluminio sería de este color. El oro, pues sería, por ejemplo, como por aquí, de pronto bajándole, que habría que buscar la tonalidad como el amarillo, como tal, sería como por acá. Pero yo también tengo una característica aquí y es que yo puedo definir qué tipo de metal, también preseteado, quiero generar. Entonces, por ejemplo, me voy acá y chuleo aquí. Entonces, mire, ahí tengo aluminio, bronce, cromo, cobre, oro, hierro, bueno, magnesio, níquel, bueno, no sé qué era esta vaina porque nunca había visto este nombre en inglés, platino, titanio y por allá abajo zinc. ¿Listo? Entonces tengo diferentes maneras o preseteados de metales. Entonces lo puedo colocar en el que yo quiera. Por ejemplo, en el caso de aluminio, entonces si yo quiero un aluminio anodizado, chuleo aquí. Y ya automáticamente él se convirtió en un aluminio anodizado. Bien, entonces yo lo puedo ejecutar desde esa perspectiva. Y aquí moverle obviamente los detalles pues con respecto al tema del color anodizado que yo quiero. Estos son los diferentes tipos de anodizados. Pues para el caso de los que no saben qué es anodizado, es un proceso electroquímico que se hace al aluminio, que a través de una carga eléctrica sumergen una placa de aluminio en unos químicos y el material, el aluminio, adopta unos recubrimientos que dan estos colores. Sí, que dan los diferentes colores del aluminio, pues. Entonces, bueno, ahí tengo los diferentes anodizados, o si lo quiero blanco, pues blanco. ¿Listo? Entonces, por acá también tengo cromo. Entonces, cromo también anodizado. Entonces, me va a generar los diferentes materiales que tengo. Bueno. Entonces, eso es con respecto a los metales. Listo. Vamos a ver entonces otro tipo de materiales que son los vidrios. Entonces, aquí hay dos tipos de vidrios. Está uno que se llama vidrio, que este es un vidrio como especie de vidrio laminado, es decir, una lámina muy delgadita de vidrio, que tiene solamente reflexión.
perdón, tiene solamente índice de refracción, pero no es refractivo hasta que yo le pongo esto. Mire que ahí la diferencia, digamos, esto es como si fuera, como si tuviera aire por dentro, pero en el momento en que yo le doy clic aquí, él lo vuelve de una sólido, ¿correcto? Sin embargo, aquí yo no puedo modificar el color o la tonalidad del vidrio a menos que mueva esto como por acá. Mire que aquí siempre va a ser oscuro porque esto se supone que esta parte es un bloque de vidrio. Entonces, ese vidrio es diferente de este de acá, vidrio sólido. Bien, mire que aquí yo tengo un vidrio de color blanco, vamos a colocarle un colorcito como verde. Y lo que voy a hacer es que, mire, distancia de transparencia. Si la distancia cada vez es más pequeña, el vidrio es mucho más oscuro o proveniente del color que viene, en este caso el verde. Este es el mismo multiplicador que tiene el V-Ray para Rhino. Cuando se acuerdan que nosotros hacíamos en V-Ray un material de vidrio, colocándole una capa de reflexión, colocando la blanca, ¿no? Y una capa de refracción también poniendo la blanca. Entonces ahí tiene reflexión y refracción y eso hacía que el difuso dejara de funcionar y se colocara un vidrio transparente, ¿sí? Claro. Pero cuando yo quería que el vidrio fuera de color, entonces había un cuadradito allí que decía fog color, ¿sí? Si yo modificaba eso, era este. Y debajo de ese fog color había un multiplicador que se llamaba precisamente multiplicador fog. Eso es lo mismo. Entonces aquí, entre más pequeño sea el número, quiere decir más oscuro va a ser el vidrio. Y entre más grande sea el número, más claro va a ser el vidrio. Por ejemplo, si yo coloco aquí 100, bueno, aquí se me fue un cero de más. Si yo coloco aquí 100 milímetros, mire lo que pasa aquí con la base. Esto es un vidrio macizo, una parte maciza. Espera un momentico, yo escondo aquí el líquido, este. Entonces, mire, esto es una parte maciza. Ese efecto lo pueden lograr obviamente modificando esta característica. Entonces, sucede como con los vidrios de las ventanas. Usted ve que el vidrio de la ventana, si lo mira de lado por el canto, él es de color como verdecito, como un verdecito así parecido a este. De hecho, es como un verdecito más tirando como azul, como más por aquí. Entonces, de esa manera lo pueden lograr, ¿bien? Modificando la distancia, la transparencia de la distancia. Eso para los materiales como tal. Y si ustedes quieren hacer un vidrio opalizado, ahí sí voy a sacar el líquido un momentico. Si ustedes quieren hacer un vidrio opalizado, entonces le modifican este valor del roughness, como lo vimos ahorita, 0.05, por ejemplo. Mire que ahí queda el vidriecito opaco. Si ustedes quieren, por ejemplo, unas áreas que sean opalizadas y otras no, entonces lo que hacen ya es colocar un mapa aquí. Pues, por ejemplo, vamos a buscar un mapa aquí. Por ejemplo, este de estas bolitas. O venga, este de aquí. Ah, bueno, no, pero esto no me sirve porque no es blanco y negro. No, coloquémosle este. Listo, entonces, por ejemplo, yo guardo esta imagen, el mapa tiene que ser obviamente en blanco y negro y lo que él va a hacer es que todo lo blanco lo va a colocar opaco y todo lo negro lo va a dejar claro. ¿Sí? Entonces le digo guardar imagen, voy a poner acá mapa de opacidad y vengo y lo cargo aquí, roughness. ¿Sí? Entonces mire lo que le comentaba que pasaba ahorita. Mire, todo lo blanco él lo deja como si fuera opalizado y lo negro lo deja como si fuera translúcido completamente. No sé allí pues como qué efecto le puedan dar ustedes a eso o en qué lo puedan utilizar, pero está esa característica de todas maneras. ¿Listo? Y pues aquí está la manera obviamente de mapearlo, no sé qué. Por ejemplo, si yo lo paso en V, entonces, bueno, queda ahí.
Entonces píllense cómo queda el vidriecito. Sí, si yo quisiera de pronto que esto no fuera tan opaco, entonces ¿qué tengo que hacer? Que esto no sea blanco, 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 sino que sea gris. Entonces ahí le disminuyo, por ejemplo, la opacidad al tema. Bien, entonces de esa manera yo puedo modificar precisamente ese esquema. Aquí simplemente lo voy a borrar y listo. Lo mismo acá con el índice de refracción, o sea, donde ustedes vean este cuadradito, quiere decir que le pueden colocar un mapa que tenga variaciones entre el índice de refracción o entre el roughness o esto. Todos estos son valores manejados hasta un determinado valor. Por ejemplo, aquí es de 1 a 3. Este creo que este es de 0 a 1. Entonces, dependiendo de eso, en ese caso 0 sería negro y 1 sería blanco. ¿Sí? Entonces, ahí está la relación que hay con eso. Bueno, esto sería, por ejemplo, pues el efecto del vidrio. Por acá, entonces, tenemos uno que es un líquido. Entonces, se lo voy a poner a este. Material, vengo acá y le voy a decir líquido. Ah, perdón un momentico, que estoy modificando este de aquí, le digo editar material, ahora sí. Entonces aquí le voy a decir líquido. Bien, entonces ahí tengo el líquido, que en este caso es un líquido de color rojo. Y el líquido tiene una característica y es que, por ejemplo, si yo quiero, bueno, aquí tiene el mismo detalle de la transparencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero que sea más oscuro, pues lo coloco como por acá. Tiene el mismo tema del índice de refracción, ¿sí? Si es menos índice de refracción o más índice de refracción. Normalmente este índice de refracción lo coge uno, o para los líquidos, pues a no ser que sea un aceite o alguna otra cosa así, uno lo coloca en 1.5. Entonces, bueno, aquí hay otra característica que es el color de salida. ¿Por qué? Porque los líquidos, y esto se los voy a mostrar con un líquido que está aquí ya generado, que es el de Coca-Cola y una gaseosa. Entonces, miren, la Coca-Cola en particular, o es el material de Coca-Cola en particular, tiene una característica y es que cuando usted lo ve así es de color negro. ¿Sí? Pero mire que cuando usted se acerca al bordecito o a los bordecitos que están iluminados, mire que ahí se ve como, o donde donde le está dando luz, perdón, por ahí, mire que aquí se ve como café. Entonces, ese material maneja obviamente el color aquí, el color café, y obviamente le baja el índice de refracción para que sea más oscuro. Pero el color de salida, lo que hace que sea claro, es este. Entonces, mire ahí dice, color de la luz en la parte exterior del material. Bastante útil cuando usted replica líquido o vidrio, en líquidos o vidrios, utilizando interfaces interfaces no, polígonos pues que están metidos dentro del otro. Esto creo que ya se los había comentado la semana pasada, y es que cuando uno va a hacer el render, por ejemplo, de un vaso de vidrio con el líquido tiene que estar tocando el vidrio, ¿listo? Entonces, como se ve acá. Por ejemplo, en ese tipo de casos, para eso sirve el color de salida, ¿sí? Para poder dar esos detalles que tienen aquí. Por ejemplo, este detallito que ustedes ven acá. Sí, mire, por ejemplo, que aquí lo cambié y mire lo que le asignó. ¿Sí? La unión entre uno y otro la asignó con este. ¿Sí? Si yo lo pongo, por ejemplo, en negro, vamos a ver qué pasa. Entonces coge el color negro ahí de una vez. Y obviamente si lo dejo en blanco, entonces él va a respetar el color acá. Listo. Fíjense una cosa aquí. Perdón un momentico.
Listo, fíjense una cosa aquí que les iba a mostrar, y es que este líquido en particular, vengan, yo escondo un momentico el vaso. Listo, este líquido en particular tiene una característica y es que, mire, cuando yo le amplío la distancia de la transparencia, vamos a ponerle una distancia grande, por ahí de 100, mire lo que pasa. Él tiene unas burbujitas adentro, en la parte interna. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacemos esas burbujitas? ¿Cómo se hacen esas burbujitas? Entonces ya vamos a ver cómo se ejecutan esas burbujitas dentro de los líquidos. Y esta es la parte a la cual quería llegar. Entonces, para generar, digamos, ese tema de esas burbujitas, como las que ustedes ven ahí, lo que yo voy a hacer es que voy a coger una esferita de estas, voy a darle aquí que desligue el material de ese, sí, para que sea otro, y a este le voy a aplicar que sea un líquido. Perdón un momentico, clic derecho, material, editar material, listo, ahora sí, aquí le voy a decir que sea un líquido. Bien, venga, yo dejo solamente esta. Bien, entonces tengo este aquí y este líquido. Supongamos que yo quiero hacer un líquido, digamos una gaseosa de uva. Sí, que es como por acá más o menos el color de la gaseosa, de pronto un poquito más oscuro por acá. Y de pronto la distancia de la transparencia no es tanta. Vamos a colocarla, vamos a ponerle 150. Igual necesito que se vea la parte interna. Vamos a dejarlo en 200 para que ustedes puedan ver la parte interna. Entonces, listo. ¿Cómo agrego las burbujas? Entonces, mire, si yo me paso aquí en las texturas, solamente tengo relieve y opacidad. Entonces, ninguna de las dos me va a dar eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar al modo gráfico de los materiales. Venga, yo corro un momentico esto por acá. Entonces, con el material que estoy editando, me paso aquí, material gráfico. Entonces voy a encontrar este modo que es como una especie de modo avanzado para crear los materiales. Mire, aquí yo tengo lo mismo que estoy haciendo en estos paneles, porque de hecho el mismo panel que ustedes ven aquí es este mismo. La diferencia es que este panel va a cambiar de acuerdo a lo que yo tenga acá. Por ejemplo, si yo le doy doble clic, tengo este mismo acá. Si yo le doy doble clic a este, voy a cambiar aquí algunas cosas. Pero adicionalmente, yo puedo sumar diferentes efectos o diferentes cosas al material acá. Por ejemplo, para hacer las burbujitas, entonces voy a hacer lo siguiente. Clic derecho. Bueno, les explico esto primero. Este de aquí es el que define el material. ¿Sí? ¿Qué tipo de material? O sea, el material como tal, o sea, lo que le estoy aplicando a la geometría es este. Entonces, él tiene una apariencia que está dada por este tema de la superficie y tiene otro ítem acá que se llama geometría. Es decir, cómo afecta las diferentes cosas que yo tengo en esta parte de aquí abajo a la geometría. En este caso, lo que está afectando a la superficie es un modelo de material que es un líquido. Por supuesto, cuando yo cambio esto, por ejemplo, de líquido a metal, él también varía. Entonces, mire, aquí ya no es líquido, sino metal. Y aquí yo le puedo cambiar el color, relieve, opacidad. O sea, cada set de materiales va a tener sus detalles, ¿sí? Pintura, color, relieve, opacidad, es lo mismo, ¿sí? Para todos. En el caso de los líquidos o de los materiales que son translúcidos, entonces sucede lo mismo. Esto, el set de materiales o el preseteo de materiales es lo que me va a modificar la superficie. Pero también voy a colocar un detalle que mueve o modifica la geometría. Entonces, ¿qué es eso? Primero, clic derecho, lo que modifica la geometría. Entonces tengo tres tipos de cosas. Burbujas, desplazamiento y una vaina que se llama flakes. Ya les voy a explicar esto. Burbujas. Coloco las burbujitas acá y mire, esta la voy a conectar con la geometría. Cuando yo la conecto con la geometría, aquí todavía en la previsualización no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he generado la geometría. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que
estas burbujitas las va a generar el sistema, pero para poder generarlas, mire que si yo le doy doble clic aquí, entra al panel de las burbujas, a esta parte. Entonces tengo que ejecutar los nodos de geometría. ¿Por qué? Esto de aquí, este botoncito, va a hacer que aparezcan las burbujas dentro del material. Entonces, si yo le doy clic ahí, mire lo que sucede. Ahí aparecieron las burbujitas. Por supuesto, yo las puedo cambiar. Mire, esto modifica el tamaño. Yo le pongo 0.2, van a salir las burbujas más chiquiticas. Bien. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, de 0.2 a 10, entonces esta va a tener una variación bastante grande. Es decir, las burbujas más pequeñas van a ser de 0.2 y las burbujas más grandes van a ser de 10. ¿Ya? Entonces esa es la variación, el rango de variación. Por ejemplo, si yo le digo de 0.2 a 3, mire que cada vez que yo hago un cambio acá, tiene que ejecutarla. ¿Sí? Tengo que ejecutar la geometría. Entonces, mire, ahí cambiaron, ahí la variación. Ahora, densidad. Venga, yo cambio esta aquí a 2 para que sea menos. Listo. Densidad. Este es cuántas burbujas quiero por milímetro, por cada milímetro. Entonces, por ejemplo, ahí hay 0.1. Si yo le subo este número bastante, por ejemplo, le pongo 10, esto me va a salir de color negro. Mire que ahí él está generando la geometría. ¿Sí? Entonces, mire, son muchísimas burbujas. Entonces, tratar de que esto no sea tan amplio. Por ejemplo, lo voy a dejar en 1. Ahí siguen siendo muchas, de todas maneras. Porque estamos hablando que es por la unidad de milímetro. Entonces, aquí para este caso serían 0.2 o 0.3. Sí, mire que ahí todavía siguen siendo bastantes. Bien. Entonces, de esa manera yo los puedo generar. Tengan en cuenta que cada vez que yo hago un cambio, tengo que volver a generar la geometría. Para generar la geometría, ¿qué quiere decir eso? Que la geometría internamente me está generando, obviamente, esferitas pequeñitas que están dando este efecto. ¿Sí? Eso es lo que realmente está sucediendo. De manera que si yo giro, pues ya las esferas estén en lo mismo. Bien, listo. Segunda opción. Entonces también tengo acá lo siguiente. Vale, cuidado. Bueno, no, voy a dejar este acá. Ah, bueno, mire que ahí lo quité y no se modificó. ¿Por qué? Porque quedaron las burbujas generadas. Si yo ahí vuelvo y le digo que genere los nodos de geometría, ahí mismo llega y pum, se quitan. ¿Sí? Entonces, pilas ahí. O sea, ahí lo que haces es actualizar. Sí, correcto. Actualiza, es lo que hace cuando le doy clic aquí, es que vuelve y genera las burbujitas de acuerdo obviamente a a los parámetros que yo tengo acá. Entonces actualiza la escena con el nuevo rango, ¿sí? De lo que yo le moví aquí. Entonces listo, voy a dejar este así. Voy a coger otra de las esferitas. Esta de acá. Entonces también le voy a separar el material. Recuerden que esto lo tengo que hacer es porque si yo varío este, van a cambiar todas las que tengan el mismo material. Entonces me voy a ir acá. Bien, póngale cuidado a esto que voy a hacer aquí ahorita. Yo voy a coger esta geometría y la voy a duplicar. Clic derecho, duplicar, aquí, se me había perdido. Listo, entonces tengo dos esferas en la misma posición. Yo voy a quitar la de arriba, ¿sí? Mire lo que voy a hacer con este material. Material, editar material. Cabe anotar que aquí son dos, sí, la esfera de arriba y la de abajo son dos diferentes materiales. Mire que es número 3 y número 2. Entonces, este material de aquí abajo, mire lo que voy a hacer con él. Ah, momentico. Listo, edito el material. No, pero aquí me está editando es el de la...
Ah, ok, es que está generando la que no era. Listo. Ya, ok. Venga, yo las dejo aquí las dos al ladito para saber. Son 4 y 3 porque la 2 es la que está con gaseosa de uva. Entonces estas dos, voy a quitarla de arriba. A esta de aquí le voy a coger el material, lo voy a editar. Entonces le voy a decir que ese sea un metal. Y le voy a decir, por ejemplo, que sea oro. Sí, lo voy a dejar ahí. Luego entonces, con este metal, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir al material graph, ¿sí? A la parte gráfica del material, y voy a colocarle esta vez geometría, pero este último, este que dice flakes. Entonces mire lo que hace el flakes. Yo genero, nuevamente aquí a la geometría, le digo ejecutar y mire lo que va a pasar aquí. Se crean como como unos cuadraditos y una geometría como de cuadraditos que puede hacer uno con esos cuadraditos. Usted puede hacer, por ejemplo, materiales como una escarcha, como si fuera una escarcha dentro de la esferita. Yo los voy a poner más pequeñitos. Vamos a ponerlos de 1. A ver. Listo. Ahí, pero les voy a cambiar la densidad. Los voy a poner en 0.1. Y entonces mire lo que sucede ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para eso fue que dupliqué la otra. Entonces voy a coger y voy a sacarla de arriba. Y mire cómo queda ahí. Entonces me queda un material como si tuviera escarcha por dentro. ¿Para qué les puede servir eso? Pues ya no sé, o sea, ya a usted le buscan la utilidad, pero sí hay algunos materiales, por ejemplo, como con estas características. Igual hay otras, si ustedes buscan, por ejemplo, en el canal de YouTube oficial de Keyshot, van a poder encontrar que eso tiene otros efectos, por ejemplo, con el tema de la luz, para crear, digamos, reflejos y otro tipo de cosas bastante interesantes. Voy a ver si para la próxima clase cojo un ejercicio de esos que tienen allí y lo adaptamos, digamos, obviamente a un ejercicio que tengamos acá. Entonces, bueno, lo mismo aquí, cada vez que yo ejecuto la geometría, pues esto va a variar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí 0.5 los vamos a poner un poquitico más pequeñitos. Aquí le voy a dar un poquitico más de área. Entonces, listo, ahí queda. Si yo quisiera modificar ya el plástico que hay arriba, pues entonces ya no tendría que modificar los flakes, sino que lo que tendría que modificar es el de arriba. ¿Sí? Material, por ejemplo aquí vamos a colocarle un color azul. Bien, entonces ahí tengo entonces las dos posibilidades con respecto a la aplicación de la geometría. Pero también, entonces les voy a mostrar un efecto que tiene aquí. Vamos a sacar otra esferita, esta de acá. Le quito o le desligo el material y venga, yo me paso acá. Listo, ahí. Entonces, mire, voy a coger este material y lo voy a editar y voy a colocar la tercera cosa que hay acá que modifica la geometría. Desplazamiento. Entonces, mire, aquí ya empieza otro paseo diferente. Yo tengo el desplazamiento. Vamos a correrlo para acá. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ir a la librería y mire, voy a buscar de acá donde dice texturas. Voy a buscar, por ejemplo, esta textura. Te la arrastro hasta ahí y ahí me queda. Ya yo corro aquí para que vayan viendo los cambios. Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer es, como necesito saber cuál es el mapeado, entonces póngale cuidado a esto. Un momentico, voy a cambiar este de vidrio, voy a cambiarlo a un material difuso.
a una pintura, aquí, para que esto no se me desorganice acá. Listo, entonces tengo la pintura de color verde. Mire lo que voy a hacer acá. Voy a coger el mapa de textura y lo voy a llevar hasta aquí, hasta color. Entonces, automáticamente se me coloca ahí. Si yo le doy doble clic acá, entonces tengo el mapeado. Le voy a decir que sea un mapeado, bueno, vamos a dejarlo ahí en un mapeado plano. Aunque aquí me queda con una forma rara, vamos a ver si esférico sirve. Bueno, sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo como estaba ahí, que puede resultar una forma interesante. Entonces, listo, píllese lo que voy a hacer acá. Yo cuadro primero aquí todo lo que tiene que ver con la repetición, es decir, el tamaño como tal. Ahí está en 1, lo voy a decir, por ejemplo, 0.5, entonces para que sea más pequeñito. Bien, dependiendo obviamente del mapeado que tenga, pues de las características. Supongamos que ahí está bien. Entonces, después de que yo modifico todo esto, entonces voy a quitar este de aquí y lo voy a poner en desplazamiento. Y luego este desplazamiento lo voy a conectar acá. Le doy doble clic aquí donde dice desplazamiento y mire lo que va a suceder. Entendiendo que este material, esta textura es blanco y negro, ¿no? El negro, la parte de color negra, va a quedar como la base. Y el blanco queda levantado. Es decir, todo lo que estaba de color blanco aquí va a salir. ¿Sí? Va a ser un alto relieve y lo que está de color negro va a quedar en bajo relieve. Entonces yo lo voy a poner aquí. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Qué quiere decir altura? ¿Qué quiero decir con altura máxima? El color blanco va a llegar en este caso a este número que yo tengo acá, a 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Eso es una altura bastante grande. Yo le voy a decir, por ejemplo, que sea un solo milímetro. Bien. Y le digo ejecutar geometría. Entonces, mire lo que va a suceder acá. Sí, mire que automáticamente se deforma la geometría y mire cómo queda. Eso funciona obviamente con mapas en blanco y negro. Dependiendo de lo que usted quiera tener. Por ejemplo, si yo quisiera que esto fuera como una piedra, una roca, entonces póngale cuidado a lo que voy a hacer. Vamos a quitar este de acá, vamos a ejecutar nuevamente la geometría y va a quedar liso. Y este lo voy a borrar. Y me voy a buscar, por ejemplo, dentro de la librería, bueno, busquémoslo aquí. Cuando yo le doy doble clic, me paso a texturas. Esta es la misma vía. Cuando yo arrastre esto hasta acá, es lo mismo que si le diera aquí textura y darle aquí un tipo de material. Vamos a añadirle uno que se llama noise. ¿Sí? Ese noise yo le voy a colocar una escala un poquitico, bueno, vamos a probarla ahí vamos a verlo aquí primero. Listo. Venga, yo lo cuadro acá. Perdón. Bueno, vamos a colocarlo en 30 por ahí. Sí, exacto. Magnitud. Si quiero hacer más, bueno, no, vamos a dejarlo ahí, que igual él me da aquí espacio. Ahí en teoría todo lo que es de color negro va a quedar hacia abajo y lo que es de color blanco va a subir. Entonces lo que yo voy a hacer es listo. Mire que aquí se colocó. Entonces ahora lo pongo aquí en el displays. Voy a colocar aquí, perdón, que sea un desplazamiento mucho más grande, por ejemplo de 10. Digo, ejecute la geometría. Entonces ahí se va a deformar sí, queda como una masa ahí
amorfa. Si yo le aumento aquí la geometría, perdón, el tamaño, entonces va a quedar mucho más grande. Va a desplazar la geometría. ¿Listo? Hasta el punto de que yo puedo coger aquí y le voy a desenganchar este. Este de aquí lo voy a borrar y mire el mapa que le voy a colocar. Una textura que yo tengo esta texturita aquí. Entonces los puntos blancos van a salir y los puntos de color negro se van a quedar abajo. ¿Listo? Entonces desplazamiento. Lo coloco ahí, venga, lo vamos a ubicar primero. Sí, miren la apariencia que tiene allí. Entonces voy a coger este desplazamiento y le voy a decir, bueno, ahí en 30, ejecutar. Entonces mire que van a salir un montón de chuzitos. ¿Listo? De esta manera uno puede hacer, por ejemplo, pasto. Entonces, para el pasto, Eso mismo no serviría como para el cabello, profe. para el cabello podría servir, pero habría que buscar el mapa adecuado. Porque es que si tú lo buscas así, digamos, te va a quedar así el pelo hacia arriba, o sea, te va a quedar el pelo así paradito. Pero podría servir. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos acá. Digamos, para el pasto, mire, usted busca este y lo pone en el difuso. De hecho, lo va a descargar, ¿sí? Y mire que lo va a colocar en el difuso. Entonces, en el material, en este caso, en la pintura, doble clic y aquí donde dice color, le voy a asignar el que acabé de descargar. Entonces, mire que ahí cambia automáticamente. Por supuesto, si yo quiero hacer, venga un momentico, desconecto este de aquí y este lo pongo acá y vuelvo a ejecutar la geometría para que esto quede. Entonces, aquí lo que voy a hacer es más pequeño esto. Entonces, cojo este mapa y le voy a dar que sea menor. Mire que ahí está en 101, 50, o sea, lo voy a dividir y lo voy a cerrar a la mitad, entonces ahí quedan los pedacitos más pequeñitos. Vuelvo y lo conecto acá, este lo conecto aquí, ¿sí? Mire lo que está ahí, y ahora lo que voy a hacer es ejecutar la geometría. Entonces va a quedar el pasto más delgadito. Bien, entonces mire, esa es una manera, por ejemplo, de generar ese tipo de materiales. ¿Qué otra característica podría yo generar con ese tipo de... Ah, bueno. Sí, mire que los mapas de desplazamiento del pasto son así. Por ejemplo, voy a coger este. Un momentico ahí que termine de cargar. Entonces, quito este. Voy a quitar este de aquí también simplemente para visualizarlo. Aquí vuelvo y genero la geometría. Voy a meter acá texturas, desplazamiento. Este primero lo voy a mapear aquí. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Está bueno. Conecto y conecto. Y bueno, no le voy a dar tanta altura. Le voy a poner 20, 10 menos para generarlo. Vamos a ver qué pasa acá. Sí, entonces mire el pastico ahí también. Sí, como una gramilla. Este pastico ya quedó, fue como una especie de gramilla.
Entonces, son diferentes maneras de crear materiales, por ejemplo, como peludos. En este caso, para la pregunta que me hizo Mabe ahorita, que si me serviría para el pelo, pues este sería como más adecuado para el pelo. Por ejemplo, vamos a ver qué mapas de desplazamiento hay por acá. Mire, por ejemplo, esto es para hacer una piedra. Sí, para hacer piedras. Una textura también de piedras. Voy a buscar de textiles. Mm, es que no, quiero encontrar uno que sea como de textura como de toalla. Para que vean cómo queda así como abullonadito. Bueno, vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, este. Ah, aunque tiene marca de agua. Bueno, no, habría que buscar los mapas adecuados. Aquí no encuentro pues alguno como que de lo que yo estoy buscando. Pero bueno, hay diferentes maneras. De hecho, bueno, mire que ya renderizó bien el mapita. Voy a hacer otro. Bueno, hay que entender una cosa aquí, es que cuando yo coloco un mapa de desplazamiento está modificando la geometría, ¿no? Como ustedes lo ven ahí. Entonces voy a hacer en este caso otro material con desplazamiento. Voy a venir aquí a la parte gráfica, entonces coloco geometría, desplazamiento, lo conectamos y ahora textura, vamos a darle un V. Ah, bueno, aquí lo coloqué en el relieve, ¿no? En el bump. Aquí me sirve también para visualizarlo. Vamos a ver cómo se comporta en esfera. Bueno, lo voy a hacer renderizar así, ¿sí? Entonces lo voy a soltar de aquí, desplazamiento, y le voy a dar acá que tenga un desplazamiento por ahí de 50. Me va a quedar como con unos chuzos. Ah, perdón, aquí está al revés el mapa. Entonces, mire, sí. Entonces, mire, como aquí la parte blanca es la que
en teoría va hacia afuera y la parte negra es la que se queda adentro. Entonces, si yo quiero invertir pues tendría que hacer primero una corrección de color. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar acá utilidades, color invert. Entonces vengo acá. Tengo que soltar este. Vengo aquí, lo coloco y lo pongo acá. Ahora sí, vuelvo a la geometría y aquí entonces lo que está haciendo es lo blanco lo vuelve negro y lo negro lo vuelve blanco. Entonces me van a salir los chuzos allí. Sí, mire que ahí salió. De hecho, venga, yo le cambio el material porque es que en vidrio se demora todavía mucho más. Aquí no lo vamos a colocar en vidrio, sino que lo vamos a colocar en, por ejemplo, metal. Y coloquémoslo de cobre. Bueno, entonces mire que ahí pueden hacer ustedes diferentes detalles pues con el... Entonces, ¿cuál es la práctica que vamos a hacer con estos materiales? Van a coger una escena cualquiera, si quieren puede ser una escena que ustedes, a la cual les requieran sacar unos renders o alguna cosa así, y a esa escena van a aplicarle los materiales, pero dentro de los materiales van a utilizar uno de las partes que vayan a escoger que tenga una de las tres características que permiten la deformación del material, es decir, que permiten el cambio en la geometría del material, ya sea o desplazamiento, o ya sea las burbujitas, o ya sea los flakes. ¿Listo? Cualquier escena, libre. De hecho, si se quieren crear un objeto, o puede ser un objeto descargado de internet o lo que quieran, lo colocan ahí. Por ejemplo, una manera de hacer esta escena que les voy a mostrar acá. Mire, yo generé ayer este rendercito, que son como unas gomitas. Esas gomitas las hice con los flakes por fuera. Entonces aquí hay dos. Sí, hay una gomita que es más pequeñita que otra, para poder que los flakes quedaran por fuera. Entonces mire la escena acá. Sí, ahí está la escena de Keyshot. Entonces, por ejemplo, este puede ser una opción. Ya lo dejo pues a consideración de ustedes lo que quieran generar. Profe, ¿y eso es para cuándo? ¿Qué? No, eso son notas de trabajo en clase. ¿Sí? Faltan dos notas de trabajo en clase. Faltan notas de trabajo en clase, el tercer corte y el cuarto corte. Ustedes, en teoría, me deben dos proyectos de render. Uno que es el del dock del iPod y otro que es el de los audífonos. ¿Listo? Esas son las dos notas del tercer corte. Y faltan las dos notas de trabajo en clase del cuarto corte. Entonces, la primera nota del cuarto corte es este trabajo que les acabo de colocar. Trabajo en clase. Eso me lo pueden dejar si quieren para el final del semestre, pues, o sea, con la entrega final del semestre. Y falta otra que es otro ejercicio que es de mapeado, que eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Bien? Bueno, profe. Muchachos, ¿preguntas? Profe, en sí, ¿cuál es que es el trabajo final del semestre? El trabajo final del semestre es que, pues todavía no se los he mostrado. De hecho, venga, hablemos de una vez de ese proyecto. Ya les voy a explicar, Nicolás, dame un segundito. Les voy a mostrar acá
el proyecto del cuarto corte, aunque ahí todavía no tiene entrega, pero el proyecto es como medio libre. ¿A qué me refiero como medio libre? Es que ustedes van a coger, por ejemplo, para otro proyecto, digamos un proyecto que ustedes tengan en otro curso o alguna cosa o algo que ustedes inventen, vamos a utilizar el motor de render como una manera de expresar la idea. Entonces, ¿qué van a hacer? Si, por ejemplo, y esto le cuadra pues muy bien a los diseñadores industriales porque ustedes ahorita en sus otras materias tienen que presentar ideas de alternativas de la problemática, por ejemplo, que están llevando en otro de los cursos. Entonces, ese objeto que ustedes creen, lo van a modelar en 3D y le van a colocar renderizado, o sea, materiales para renderizarlo. Y a través de los renders, ustedes me van a explicar el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que me van a colocar los detalles, por ejemplo, de cómo funciona, de dónde se prende. Sí, les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, aquí está el cuarto proyecto. Ya les voy a mostrar aquí les voy a copiar aquí el enlace. Ya le cambié una vez la fecha para que coloquemos cuándo sería la entrega. Estamos hablando que es el 27 de mayo. O sea, estamos a un mes de la entrega. Un momentico. Yo me fijo aquí. Ok, sí, ustedes son los del miércoles. 27 de mayo y este sería el 26 de mayo. Listo. Entonces, mire, ¿en qué consiste? Se los leo acá. Aplicar métodos efectivos de modelado tridimensional en computador para la creación de prototipos virtuales que permitan evaluar aspectos formales. Comunicar aspectos relevantes de un proyecto de diseño industrial empleando métodos de representación de objetos virtuales por medio de renders realistas. Desarrollar ejercicios de diseño que utilicen software CAD para la creación, simulación y representación de materiales e ideas. Mejorar las competencias en la visualización y materialización de ideas o proyectos a través de software de modelado 3D. Requerimientos de la entrega. Desarrollar proyecto libre de diseño industrial. Pueden escoger el proyecto final de otra materia del semestre o idea propia. Construyan el modelo virtual, modelo 3D orientado a la generación de renders que le permitan desarrollar una presentación digital en PowerPoint u otra aplicación de este tipo donde se muestren claramente los aspectos relevantes del proyecto. Explique los detalles en el diseño, la idea general y cómo resuelve la problemática, es decir, cómo se conceptualizó o cómo se conceptuó, de dónde surge la idea. ¿De dónde surgió la idea? Incluya todas las partes, macrocomponentes, microcomponentes del producto y funcionalidades de manera que puedan ser entendidas a través de renders generales, de detalle, de uso y de ambientación, por ejemplo, para explicar contextos de uso. El proyecto debe estar explicado en una presentación digital cuyo concepto se basa en el lenguaje gráfico a través de renders que permita entender la representación correcta de la propuesta explicando los detalles de diseño, sus formas, materiales, texturas, características generales, tipo de producto, estructura, funciones, uso, tipos de usuarios, etcétera, y que contenga la información relevante asociada a los aspectos comerciales del producto, es decir, que tenga un valor agregado o una marca. La presentación debe estar construida como mínimo con la siguiente estructura: solución de la problemática, sobre el usuario, estado del arte, descripción general del contexto de la problemática, presentación de la solución, debe darle un nombre e identidad de marca, les van a explicar el concepto del producto, descripción de la propuesta, modo de uso, detalles y conclusiones. Pero todo esto, la idea es que obviamente lo hagan a través de renders. Sí, es coger un proyecto y explicarlo, hacerle una presentación. Digamos que usted lo pusieron a desarrollar una calculadora, sí, a hacer una calculadora.
Usted va a modelar la calculadora y me va a explicar de dónde se prende la calculadora, de dónde se le meten las pilas, o si es que funciona entonces con panel solar, entonces que tenga la representación en renders del área de panel solar. Si es una calculadora científica, entonces, por ejemplo, los botones, que tenga la representación de los botoncitos y de las cosas allí. ¿Listo? Todo eso. Entonces, mire, para la elaboración de la presentación debe utilizar lenguaje infográfico, icónico, convenciones, principios de diagramación y todas las herramientas gráficas y software que ha conocido a través del proceso formativo. La presentación debe estar compuesta por un 20% en el uso del texto y un 80% de uso de imágenes, renders o diagramas e infografías. Dice, ¿sería válido hacer un carro incluyendo la parte interna de un carro o una moto? Sí, claro, se podría hacerlo. Si se le mide, sería chévere. Ya no sé si de pronto, sí, pues si usted alcanza a hacer la parte interna del carro, estaría muy chévere, porque podría generar, digamos, la representación de los diferentes materiales, por ejemplo, el cuero, los plásticos, los metales que hay adentro de la parte interna del carro, bueno, todo eso. Profe, y para nosotros los diseñadores, ¿cómo sería? No, lo mismo, ustedes cogen un proyecto, puede ser cualquier cosa. Digamos, si tú quieres representar, no sé, digamos, algún objeto de una idea, tú les necesitas hacer publicidad a digamos, un ventilador. Tú haces un ventilador y haces como una especie de afiche, una infografía que explique los detalles del afiche a través de renders. Entonces, les voy a mostrar, digamos, un ejemplo de eso. Por ejemplo, yo hace algunos años, cuando hice la maestría, ¿qué me hizo? Un momentico, yo busco el archivo y se los muestro. Bueno, mire, por ejemplo, mire este ejemplo. Eso es un reloj que una vez hicimos como trabajo corto en la maestría. Entonces, mire que aquí el modelado representa, por ejemplo, aquí el conector USB, ¿sí? Muestra como las diferentes partes, o sea, de lo que tiene el display. Esta parte de aquí es para colocarle el dedo, porque este reloj, la idea era que tuviera en esta partecita, que pudiera medir este es un reloj que tiene una funcionalidad extra que es, ¿cómo se llaman esos aparatos, hombre, para medir? Un glucómetro. ¿Listo? Entonces yo le pongo el dedo aquí en esta área azul y lo que hace el reloj es medir el azúcar en la sangre para llevar un control. Entonces él me va informando acá. Entonces mire, por ejemplo, estos renders, ¿sí? Que son renders de detalle. Por ejemplo, aquí una infografía de que vienen diferentes colores. Bueno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, estos renders de un producto también que nosotros creamos en la maestría para una propuesta que supuestamente construía Hewlett Packard, que era aprovechando el tema de las pantallas flexibles, una tablet. Sí, en ese tiempo todavía no se habían creado las tablets, ¿no? Estoy hablando del año 2007. Profe, te robaron tu proyecto. Sí, literalmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Profe, puedes demandar. No, porque ya hay uno que hace, o sea, imagine el pool de abogados que uno puede contratar con respecto a lo que puede hacer Samsung. Profe, pero mira que es igualito. O sea, aunque sea el diseño, ¿es el tipo que mandó a Apple para el diseño? Pues vea que no es mentira lo que le estoy diciendo, vea. Creado en diciembre 19 del 2007. Profe, yo no dudo de ti. Yo no confío en las otras empresas. Tú puedes demandar. Pero usted sí tendría el sustento porque como claro, ahí profe, están los datos de fabricación, pues las fechas y todo. Sí, pero pues, claro, bueno, no sé, igual a mí la verdad pues no me interesaría volverme rico de esa manera. No, profe, a mí sí me interesaría. Y veo que es bastante complejo, el pleito legal allí. Intensa. Pero bueno. Cualquier millón de dólares.
Ahí le cualquier cae mal. milloncito. Bueno, entonces píllense, por ejemplo, que estos renders pues están expresando, por ejemplo, de dónde se prende la propuesta, las texturas que tiene, la presencia de marca, la pantalla obviamente que tiene una aplicación con un lapicerito también adicional en el que uno puede Profe, se rayar y todo parece eso. mucho a una versión que tiene Lenovo que también tiene esa forma así. Es muy similar. Tendría que verla, la verdad, pero bueno, Uy, aquí por ejemplo, diferentes colores, ¿sí? Entonces, todo eso, mire que ahí estoy utilizando el lenguaje renders precisamente para generar eso. Por aquí hay unos... Ah, bueno, este creo que ya se los había mostrado. Este también fue un proyecto de la maestría donde nosotros desarrollamos las gafas. Hicimos el diseño de las gafas. Entonces, que eran unas gafas que uno le puede intercambiar los lentes, las patas de las gafas, el marco, bueno, varias cosas allí. Entonces, pues, obviamente esto que ustedes ven acá no está dentro de una presentación y no está explicado porque, pues, estos son imágenes, mejor dicho, modelado y renderizado, esto lo hicimos en 2 días. Y les estoy hablando de cada una de estas cosas que están viendo acá. Esto también fue hecho en 2 días. Esta parte de aquí también fue hecha, bueno, este sí fue un proyecto de 4 días. Bueno, cositas de ese tipo de cosas. entonces un proyecto de 4 días te va a dejar $2 millones. Piénsalo. Ojalá. Bueno, ¿qué otras cosas? O sea, cosas como por ese estilo. ¿Listo? A eso me refiero. Miren, les voy a mostrar otra presentación por aquí que tiene... no sé si están acá en las... de aquí. Bueno, fíjense, por ejemplo, esta... Bueno, fíjense esta multimedia. Bueno, esto sí es la parte de investigación, pues, que toca explicar allí. Pues ya les voy a mostrar, por ejemplo, estos son los apartados. Aquí yo estoy explicando el problema, en qué consiste. Ahorita les cuento más o menos. Este es un análisis comparativo con los productos de la competencia, un análisis tecnológico. Esto es lo que comúnmente se conoce como un mood board, que es básicamente una tabla de los objetos en los que nosotros vamos a guiar. Nosotros queríamos que la solución que estábamos buscando fuera modular como una pieza de Lego, que tuviera la interactividad, por ejemplo, de un iPhone, que tuviera las posibilidades o el dinamismo, digamos, de una consola de PlayStation portable, que tuviera reproductor de multimedia como lo hace pues un reproductor de video en DVD, que ofreciera seguridad al cocinar, que tuviera la conectividad de un celular y que fuera pues responsable con el medio ambiente. Algunas ideas o productos referentes. Estas ideas no son de nosotros. El producto que nosotros generamos fue un producto que reúne estas características. ¿Sí? Que fuera portable, seguro, modular, que para el contexto de la cocina. Estas fueron, bueno, ya los bocetos, o sea, donde surgió la idea o la parte conceptual. Y este sí es el producto. Entonces, estos son los renders. Esta idea de producto, se las explico, nosotros creamos un concepto de una estufa vitrocerámica. Esas vitrocerámicas, pues las estufas vitrocerámicas, para los que no saben qué es, son estas estufas que instalan en la casa y que trabajan con una tecnología que se llama inducción por electromagnetismo. Entonces, si ustedes tienen la estufa encendida y le ponen la mano encima, no les va a pasar nada, ¿sí? Ella no transmite calor, ella solamente transmite calor cuando detecta que hay un objeto metálico encima de ella. Pero, ¿qué tiene ¿Y si tiene innovador esta un propuesta? anillo, profe? Primero, que la propuesta es modular, es decir, si yo vivo solo, lo que puedo hacer es comprar un solo modulito, porque pues uno cuando vive solo no cocina de pronto todos los días o a veces le da pereza cocinar y todo eso, entonces pues finalmente la estufa no la termina utilizando mucho, pero a veces uno necesita resolver como para hervir el agua o para calentar una bebida o hacer un huevo o cualquier cosa, entonces compra un modulito pequeñito. Pero si usted quiere, pues puede comprar 2 o más módulos aquí y interconectarlos. Entonces toda la superficie se calienta.
¿listo? Pero si yo quiero, por ejemplo, aprovechar una parte de la superficie, donde solamente quiero colocar una olla aquí, entonces cojo con el dedo, selecciono el área que quiero que se caliente y ella automáticamente detecta eso y va a empezar a calentar esa parte. Las otras características que tiene es que yo voy a, bueno, de esta manera, digamos, va regando la superficie que calienta. Es una animacioncita pues breve hecha ahí con Flash. Yo la puedo colgar ahí, mientras está colgada sirve como monitor para buscar recetas, por ejemplo, en internet. Bueno, así va empacada. Esta es la relación con el usuario. Sí, este es el tamaño pues de una persona con respecto al dispositivo. Bueno, unas partes ahí muy básicas. Venga, un momentico, me voy aquí otra vez y se las muestro. Les iba a mostrar esta parte. Entonces, aquí tiene un panel de control que me permite, por ejemplo, a mí generar, tener cuidado con la temperatura. Es decir, yo puedo modificar la temperatura, cosa que no se puede hacer con una estufa normal. Si, por ejemplo, usted en un libro de recetas dice, listo, mantenga esto a una temperatura de 120 grados. Bueno, pero ¿y cómo detecta usted que la olla se le está calentando a 120 grados? Entonces no se puede, mientras que aquí sí se puede desarrollar, digamos, con la estufa, con esta estufa. Y lo otro es que va a usted poder programar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un arroz cocinando, usted dice, este arroz más o menos le faltan unos 15 minutos. Usted programa 15 minutos y ahí se puede ir a hacer otra cosa que no se le va a quemar porque a los 15 minutos se apaga la estufa. ¿Listo? Entonces también tiene esa característica que usted la puede programar, de que puede navegar pues en internet para buscar recetas, de que puede, por ejemplo, programar la temperatura y el tiempo de cocción. Bueno, tiene diferentes funciones, pues esa es como la idea central. Entonces mire que con los renders, pues nosotros logramos obviamente expresar, digamos, cómo funcionaba el aparato. Bien, por supuesto, estos son renders del 2007. Y lo otro es que este es un proyecto que fue desarrollado en 4 días, ¿no? O sea, la presentación, el modelado 3D, el trabajo escrito, que es este de aquí, y que también es bastante extenso. Todo eso fue desarrollado en 4 días. Y bueno, yo les diría que 4 días no, porque realmente nosotros lo que hacíamos era que veíamos clase 8 horas diarias, porque veíamos nosotros clase de 7 a 12 y de 2 de la tarde a 7 de la noche. No, de 7 a 7, o sea, veíamos 11 horas de clase diarias. Y cuando llegábamos al hotel era que de las más o menos 8 de la noche, 8 y media de la noche, que llegábamos hasta las 2, 3 de la mañana, era que teníamos el tiempo de trabajar. Y al otro día otra vez la misma rutina, o sea, levántese para ir a ver clase de 7 hasta las 7 de la noche, después cuando llegaba al hotel otra vez hacer trabajos para el otro día, así sucesivamente. Entonces, eso fue un trabajo bajo presión, pero pues fue muy chévere en esa época porque precisamente nos enseñó, o uno de los objetivos del programa era ese, era trabajar bajo presión, aprender a trabajar bajo presión y trabajar en equipo. Cabe anotar que los proyectos que vieron, ese último proyecto que vieron ahí fue desarrollado por 4 personas, o sea, otros 3 compañeros y yo. Entonces, bueno, más o menos esa es como la idea que busca el proyecto final, que ustedes desarrollen un producto, ese producto lo modelen, le apliquen materiales, le saquen los renders y que ustedes me puedan hacer a través del lenguaje infográfico la explicación del proyecto para yo poder entenderlo. Sí, esto se prende de acá, esto funciona con pilas, se conecta de aquí, no sé qué. Cuénteme, Miguel. Profe, lo que pasa, pues quería saber si se podía, pues no sé, plantear que se pudiera realizar en grupos. Espérate, dame un segundito. Ya, ahora sí. ¿Me vuelves a preguntar, por favor? Te quería preguntar si se podía realizar en grupos. Siempre y cuando ustedes, a ver, hay un tema aquí, es que yo entiendo que los de diseño industrial, a veces, por ejemplo, en las otras materias que tienen donde pueden aplicar este tipo de cosas, están trabajando en grupo.
Yo no le veo ningún problema siempre y cuando en el trabajo me demuestren que valió la pena el trabajo en grupo. ¿A qué me refiero? A que pues si van a trabajar 2 o 3 en una misma propuesta, pues que me presenten algo que valga la pena. O sea, yo exijo, cuando son trabajos en grupo, soy mucho más minucioso en la calificación, porque entiendo que obviamente el trabajo de una sola persona lo están haciendo 3. Entonces, pues no sería justo, obviamente, con sus otros compañeros que sí están solos, pues que lo pudieran hacer. Entonces, si el trabajo, digamos, que ustedes están desarrollando para otra materia y este proyecto les sirve para desarrollar ese trabajo, lo están haciendo en grupo, yo no tengo ningún problema, pero me tienen que presentar una cosa muy buena. O sea, muy buena en modelado, muy buena en renderizado, porque soy más exigente desde ese punto de vista. Entonces, si lo quieren hacer, háganlo. Listo, no hay problema. Dale, profe. Listo. Ajá, exacto. Por ejemplo, un carro, de hecho, yo por aquí en estos días, bueno, por aquí tengo un modelo de una Q7, de un Audi, sino que los tengo en Reno 6. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, si es propuesta mía o algo así, obviamente pues va a requerir un montón de materiales y un montón de cosas. O sea, lo que voy a revisar aquí es la expresión que ustedes, para la cual ustedes están utilizando la herramienta de modelado tridimensional y de renderizado. ¿Sí? Que los materiales y las cosas se vean lo más real posible y que den a entender la propuesta. ¿Sí? Por ejemplo, como los renders que yo les mostré ahorita, ahí faltaría, digamos, la parte de expresión donde reúnen todo eso en una, digamos, en una presentación y pues explican el proyecto. Aquí en esta página de Coroflot, que les había mencionado alguna vez cuando hicimos el primer trabajo, bueno, píllense unas cosas acá. Píllense unos proyectos aquí que pueden ser interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver este. Sí, mire que aquí está la camarita. Supongo que esto es una cámara, no sé qué será, pero supongo que es una cámara. Mire que está dentro de un contexto y esto pueden generarlo ustedes a partir de Keyshot. Sí, mire que están exactamente los materiales y las cosas. Sí, mire, por acá hay un render con una fotografía. Usted ya también sabe manejar Photoshop, donde pueden vincular, digamos, un render con una fotografía. Mire el manejo de identidad corporativa. Bueno, mire, vamos a ver, por ejemplo, este reloj. ¿Okay? Esto también están en capacidad de hacerlo. Sí, es cuestión de explicar, por ejemplo, algunas funciones, digamos, este botón de aquí para qué es, este de aquí para qué es, esto qué es, si es el micrófono, cómo funciona la pantalla. Pero Si lo que vayamos a hacer tiene que tener alguna función, profe. Depende de lo que escojas. O sea, me refiero a que, o sea, quiero que tengan en claro que pues obviamente uno de los puntos o de los criterios de calificación, porque además aquí está, tiene que ver con, bueno, miren, aquí está, detalles de diseño tenido en cuenta para la creación del modelo virtual, nivel de complejidad del objeto en sus formas, detalles, superficies continuas, etc. ¿A qué me refiero? Pues que obviamente no es lo mismo hacer una escoba que hacer un carro, ¿sí? O sea, no es lo mismo modelar un objeto sencillo que modelar un objeto complicado. Entonces, ahí el 30% de la nota se está viendo comprometida con un objeto que sea sencillo de hacer. Y obviamente, mire que aquí también hay otro detalle. Mire, correcto uso de técnicas de modelado 3D orientado a renderizado y explicación de la idea. Es decir, que ustedes puedan utilizar bien los materiales de Keyshot, mapearlos bien, o sea, para que si propusieron una rejilla, que esa rejilla quede bien mapeada, quede del tamaño adecuado, o sea, que sea lo más real posible. Calidad visual de los materiales sacados y representación digital a través de renders en la infografía. Composición y claridad del contenido de la presentación para explicar el proyecto. Entonces, ya eso era lo que les iba a mostrar aquí en esta página. Que el objeto tenga o no tenga una función, pues, como les digo, si es un florero,
pues no tiene una función mayor a colocar las flores y ya. Pero a lo que me refiero es que, sí, o sea, no es lo mismo hacer un florero que hacer lo que les decía ahorita, un carro, una moto, de pronto un par de zapatos. Y miren aquí, aunque estos son fotografías, creo. Bueno, si no son fotografías, el render le quedó muy bien hecho. No, sí, son fotos. Bueno, pero mire, por ejemplo, el tema de los detalles y todo eso orientado obviamente en la fotografía. Por ejemplo, vamos a ver este. Sí, una mascarilla. Muestran las diferentes vistas de la mascarilla. Uno puede ver aquí los diferentes materiales que componen la mascarilla. Mire, esto me está explicando qué tiene por dentro. Por ejemplo, entonces mire, una rejilla aquí, este marquito, esto que son 2 filtros, otro filtro aquí, no sé cómo. Ya, entonces, por ejemplo, algo así es lo que busco yo, que ustedes a través de renders puedan explicar el proyecto. Vamos a mirar esto que es. Ah, bueno, eso es como una cosa de donde uno coloca las tarjetas para subirse al mío. Bueno, pero fíjense, esta página es muy buena porque aquí, digamos, uno puede coger bastantes ejemplos de diferentes cosas. Un solo render. Bueno, aquí hay varios proyectos, incluso hay gente muy buena explicando los proyectos, como en todo. Hay gente buena pues que coloca detalles de su proyecto, otros que de pronto no tanto. Pero pueden tomar esta página como base para empezar a explicar, por ejemplo, los proyectos. Vamos a ver este de aquí, ¿qué tal? Sí, miren la apariencia de los materiales. Este efectico aquí que se ve desenfocado aquí, acá enfocado, que lo alcanzamos a ver en V-Ray para Rhino, también se puede hacer aquí en Keyshot y lo vamos a ver en la próxima clase. Sencillito también de hacer. Entonces, sí, mire, por ejemplo, lo que hablábamos de los diferentes tipos de materiales que puede uno representar y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Mire que aquí no me están explicando nada, aquí no me están explicando nada, sin embargo, yo puedo ver dentro de los renders y del modelado, pues por lo menos que aquí se prende, que esto me lleva al home o al inicio de las diferentes opciones que tengo. Y sí, estos son como los mismos botones que tiene un celular. Y esto me lleva al menú principal, al home, y de aquí se prende. Por ejemplo, esto puede ser un huequito de un micrófono o algo así. Obviamente estoy viendo aquí qué está pasando en la pantalla, pues como lo que estoy viendo, puedo ver la diferencia entre los diferentes materiales. Yo supongo que este material es como una especie de caucho o silicona, mientras que lo demás es rígido. Y mire que la imagen no tiene ningún texto. Eso lo puedo estar viendo simplemente de cómo estoy viendo que está armada el render. Sí, mire que esto es como un vidrio acá, un policarbonato, una vaina así. Veo aquí que obviamente tienen como unas rejillas para el audio, un puerto USB, supongo que es para cargarlo. Me imagino que por acá adentro habrán unas baterías o alguna cosa así. Entonces mire que a través del lenguaje de render yo puedo explicar bastantes cosas sin necesidad de de colocarle textos. Entonces, eso es lo que estoy buscando en el proyecto, que ustedes a través del render y de los materiales puedan armar una propuesta. Sí, mire que aquí, por ejemplo, la pantalla me dice que esta es la parte con la que yo interactúo. Supongo que esto, como es una cafetera, aquí tendrá el café para empezarlo a moler. Mire las diferentes cosas que encuentro yo en la pantalla. ¿Sí? Entonces, más o menos algo así es lo que estoy buscando que ustedes sigan como parámetro. Entonces, píllense ejemplos de aquí. Mire, esto está genial. La próxima clase vamos a ver unos materiales que me permiten cortar
aquí hacer esto. Sí, que me permiten precisamente hacer este tipo de cortes y este tipo de cosas. Entonces, mire, aquí tengo una balinera, aquí tengo esta partecita aquí que engancha la rueda, esta es la parte de la rueda. Se supone que esto es un motor eléctrico, ¿no? Motor eléctrico y aquí está generando eso. Sí, obviamente no estoy viendo todo el objeto, pero sé que es una patineta y todo esto son puros renders. Y render de detalle, mire la texturita aquí en la llantica. Bueno, ahí les dejo la inquietud para que vaya mirando ejemplos de cosas que pueden generar. Ojalá fuera una idea pues que les sirva a ustedes también para mostrar como proyecto. Sería pues bastante chévere. Puede ser, por ejemplo, un juguete. Sí, mire, por ejemplo, este juguete no está ni muy sencillo ni muy complicado. Está ahí como en término medio, entonces puede ser algo así, bueno, ahí hay diferentes cosas. Miren ejemplos de acá que ahí se pueden inspirar con las diferentes objetos que hay ahí. Listo, muchachos. Bueno, nada, camellenle entonces a lo de la entrega que me debían entregar hoy. Voy a extender el placito hasta el viernes para que lo puedan terminar bien. Y bueno, pues vayan eligiendo ideas para esto. Las personas que están en diseño industrial, si lo quieren trabajar, de acuerdo a lo que me preguntaba Miguel ahorita, si lo quieren trabajar en grupo, lo pueden hacer, yo no tengo ningún inconveniente, solamente les pido pues que le aumenten mucho más el nivel al trabajo, ¿sí? A los renders, a que sean bien detallados en el modelado, etcétera. Y los que están de manera independiente, pues traten de buscarle también la coincidencia, digamos, con otro proyecto que tengan que presentar o alguna cosa que les sirva, digamos, para otro, para que maten dos pájaros de un tiro y apliquen lo que aprendieron acá en otra materia. Listo, muchachos, vamos a dejar hasta ahí y nada, queda pendiente entonces la entrega el viernes. Lo suben a la carpetica, porfa, no lo van a mandar al correo electrónico, sino que súbanlo a la carpeta. De hecho, venga, yo creo que la voy a crear porque no está creada. Sí, profe, ya está creada Bueno, entrega tercer corte, listo. Pilas con los que me están debiendo también los trabajos en clase. Recuerden que son dos. El de los audífonos, que ya por aquí hay algunos que los han subido. El de los audífonos y el del dock del iPod. ¿Listo? Vale, no es más. Nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Y cualquier cosa a través del correo electrónico con mucho gusto. Sebastián, entonces, ¿qué? ¿Se queda para la asesoría o qué? Sí, profe, dale. Dale, listo. Bueno, entonces me quedo con Sebastián que sí me había pedido una asesoría ahí sobre el tema del proyecto. Los demás nos pillamos en 8 días si Dios quiere. Dale, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, Vale. profe, que te vaya Bueno, bien. Vale, con gusto. Muchas gracias. Bueno, nos vemos, Ronald. Que estés bien. Listo, profe. Sí, si querés, deja de grabar para que no se Sí. coma tanto recurso. No había caído en cuenta eso.